Universidad de Pamplona, ingeniero Richard Mendoza, integrante Sergio Álvarez Hernández, Terry Martín Silva Caballero. Trabajo de base de datos. Sistema de gestión de base de datos. Es una agrupación de programas que sirve para definir, construir y manipular una base de datos. Definir una base de datos consiste en especificar los tipos de datos, estructuras y restricciones para los datos que se almacenarán. Construir una base de datos es el proceso de almacenar los datos sobre algún medio de almacenamiento. Manipular una base de datos influye funciones como consulta, actualización, etc. Los sistemas de gestión de base de datos son un tipo de software muy específico, dedicado a servir de interfaz entre la base de datos, el usuario y las aplicaciones que las utilizan. El propósito general de los sistemas de gestión de base de datos es el de manejar de manera clara, sencilla y ordenada un conjunto de datos que posteriormente se convertirán en información relevante para una organización. Otras funciones de los sistemas de gestión de base de datos. En la manipulación de una base de datos, los sistemas de gestión de base de datos deben incluir un control de concurrencia, o sea, deben permitir a varios usuarios tener acceso simultáneo a la base de datos. Controlar la concurrencia implica que si varios usuarios acceden a la base de datos, la actualización de los datos se haga de forma controlada para que no hayan problemas. Un sistema de gestión de base de datos también debe encargarse de cumplir las reglas de integridad y redundancias. Otra función importante de un sistema de gestión de base de datos es su capacidad de realizar copias de seguridad y de recuperación de datos, restricción de accesos no autorizados, suministrar múltiples interfaces de usuario, representar relaciones complejas entre los datos. Objetivos: abstracción de la información. Los SGBD ahorran a los usuarios detalles acerca de almacenamiento físico de los datos. Redundancia mínima. Un buen diseño de una base de datos logrará evitar la aparición de información repetida o redundante. De entrada, lo ideal es lograr una redundancia nula. No obstante, en algunos casos la complejidad de los cálculos hace necesaria la aparición de redundancias. Manejo de transacciones. Una transacción es un programa que se ejecuta como una sola operación. Esto quiere decir que luego de una ejecución en la que se produce una falla, es el mismo que se obtendría si el programa no se hubiera ejecutado. Integridad. Se trata de adoptar las medidas necesarias para garantizar la validez de los datos almacenados. Es decir, se trata de proteger los datos ante fallos de hardware, datos introducidos por usuarios descuidados o cualquier otra circunstancia capaz de corromper la información almacenada. Respaldo y recuperación. Los SGBD deben proporcionar una forma eficiente de realizar copias de respaldo de la información almacenada en ellos y de restaurar a partir de estas copias los datos que se hayan podido perder. Control de la concurrencia. En la mayoría de los entornos, excepto quizás los domésticos, lo más habitual es que sean muchas las personas que acceden a una base de datos, bien para recuperar la información, bien para almacenarla. Y es también frecuente que dichos accesos se realicen de forma simultánea. Así pues, un SGBD debe controlar este acceso concurrente a la información, que podría derivar en consistencias. Independencia. La independencia de los datos consiste en la capacidad de modificar el esquema de una base de datos sin tener que realizar cambios en las aplicaciones que se sirven de ella. Tiempo de respuesta. Lógicamente, es deseable minimizar el tiempo que el SGBD demora en proporcionar la información solicitada y en almacenar los cambios realizados. Consistencia. En aquellos casos en los que no se ha logrado eliminar la redundancia, será necesario vigilar que haya información que aparece repetida se actualice de forma coherente, es decir,
Que todos los datos repetidos se actualicen de forma simultánea. Seguridad. La información almacenada en una base de datos puede llegar a tener un gran valor. Los SGBD deben garantizar que esta información se encuentre segura. Ventajas. Proveen facilidades para la manipulación de grandes volúmenes de datos entre estas. Simplifican la programación de equipos de consistencia. Manejando las políticas de respaldo adecuadas, garantizan que los cambios de la base serán siempre consistentes, sin importar si hay errores correctamente, etc. Organizan los datos con un impacto mínimo en el código de los programas. Disminuyen drásticamente los tiempos de desarrollo y aumentan la calidad del sistema desarrollado, si son bien explotados por los desarrolladores. Usualmente proveen interfaces y lenguajes que consultan que simplifican la recuperación de los datos. El uso de diferentes sistemas de base de datos automatizadas se desarrollan a partir de la necesidad de almacenar grandes cantidades de datos para su posterior consulta, producidas por las nuevas industrias que crean gran cantidad de información. Historia de la base de datos. La base de datos se ha constituido como una de las herramientas más ampliamente difundidas en la actual sociedad de la información, utilizadas como fuentes secundarias en cuanto a recuperación y almacenamiento de información en todos los campos a nivel científico, social, económico, político y cultural. A partir de este trabajo queremos llegar a presentar una panorámica histórica de la base de datos sistematizadas y su evolución a través de las décadas, las cuales han sido utilizadas especialmente como fuentes de consulta y de producción de conocimiento por investigadores, científicos y académicos de todas las áreas, que han encontrado en estas una herramienta importante para el desarrollo del conocimiento. De esta manera, la ciencia de la información ha desarrollado una producción científica importante a nivel mundial, la cual ha utilizado la base de datos como repositorio de almacenamiento y difusión de información. Por lo anterior, haremos un énfasis en mostrar una vista histórica de la base de datos y los principales distribuidores en nuestra área del saber, de tal manera que sirva como referente de consulta de estudiantes, profesores e interesados en el tema, que conozcan en contexto y el desarrollo de estas fuentes, para concienciar acerca de las herramientas que se encuentran disponibles para el uso y aportes que podemos hacer en nuestra área del saber. Las bases de datos sirven para solucionar algunos problemas. Compensan el hecho de una memoria terrible. Si se olvida algo, simplemente se busca. Compensan el hecho de que los humanos solo podemos analizar pequeñas piezas de información. Las bases de datos agrupan los datos por nosotros. Permiten compartir hechos y eventualmente conocimiento. Por ejemplo, en los buros de crédito, varias compañías pueden revisar el historial crediticio de las personas. 12 reglas de Codd. Las 12 reglas de Codd son un sistema de reglas propuestas por Edgar Codd del modelo relacional para las bases de datos, diseñado para definir qué requiere un sistema de administración de base de datos. Codd se percató de que existían bases de datos en el mercado las cuales decían ser relacionales, pero lo único que hacía era guardar la información en las tablas, sin estar estas tablas literalmente normalizadas. Entonces publicó 12 reglas que un verdadero sistema relacional debería tener, aunque en la práctica algunas de ellas son difíciles de realizar. Un sistema podrá considerarse más relacional cuanto más siga estas reglas. Regla 0. El sistema debe ser relacional, base de datos y administrador de sistema. Ese sistema debe utilizar sus facilidades relacionales para manejar la base de datos. Regla 1. La regla de la información. Toda la información en la base de datos es representada unidireccionalmente por los valores en posiciones de las columnas dentro de filas
de tablas. Toda la información en una base de datos relacional se representa explícitamente en el nivel lógico exactamente de una manera con valores en tablas. Regla 2. La regla del acceso garantizado. Todos los datos deben ser accesibles sin ambigüedad. Esta regla es esencialmente una nueva exposición del requisito fundamental para las llaves primarias. Dice que cada valor escalar individual en la base de datos debe ser lógicamente direccionable, especificando el nombre de la tabla, la columna que lo contiene y la llave primaria. Regla 3. Tratamiento sistemático de valores nulos. El sistema de gestión de base de datos debe permitir que haya campos nulos. Debe tener una representación de la información que falta y de la información inaplicable, que es sistemática, distinto a todos los valores regulares. Regla 4. Catálogo dinámico en línea basado en el modelo relacional. El sistema debe soportar un catálogo en línea. El catálogo relacional debe ser accesible a los usuarios autorizados. Es decir, los usuarios deben poder tener acceso a la estructura de la base de datos. Regla 5. La regla comprensiva del sublenguaje de los datos. El sistema debe soportar por lo menos un lenguaje relacional que tenga un sintaxis lineal. Puede ser utilizado recíprocamente y dentro del programa de uso. Soporte operaciones de definición de datos, operaciones de manipulación de datos, seguridad e integridad y operaciones de administración de transacciones. La regla 6. Regla de actualización. Todas las vistas que son teóricamente actualizables deben ser actualizables por el sistema. Regla 7. Alto nivel de inserción, actualización y cancelación. El sistema debe soportar suministrar datos en el mismo tiempo que se inserte, actualiza o esté borrado. Esto significa que los datos se pueden recuperar de una base de datos relacional en los sistemas construidos de datos de filas múltiples y o de tablas múltiples. Regla 8. Independencia de datos físicos. Los cambios en el nivel físico no deben requerir un cambio a una solicitud basada en la estructura. Regla 9. Independencia de datos lógica. Los cambios a nivel lógico, tablas, columnas, filas, etc., no deben requerir un cambio a una solicitud basada en la estructura. La independencia de datos lógica es más difícil de lograr que la independencia física de datos. Regla 10. Independencia de la integridad. Las limitaciones de la integridad se deben especificar por separado de los programas de la aplicación y se almacenan en la base de datos. Debe ser posible cambiar esas limitaciones sin afectar innecesariamente las aplicaciones existentes. Regla 11. Independencia de la distribución. La distribución de las porciones de la base de datos a las varias localizaciones debe ser invisible a los usuarios de la base de datos. Los usos existentes deben continuar funcionando con éxito. 1. Cuando una versión distribuida del SGBD se introdujo por primera vez. 2. Cuando se distribuyen los datos existentes, se redistribuyen en todo el sistema. Y para culminar, la regla 12, la regla de la no subversión. Si el sistema proporciona una interfaz de bajo nivel y luego de esa interfaz no se puede utilizar para subvertir el sistema, por ejemplo, sin pasar por seguridad relacional o limitación de integridad.